¿Es eso lo que queremos? Yo creo que eso no es lo que queremos. Pero eso es lo que la Asamblea puede llegar a obligar si no toma las decisiones correctas. ¿Cómo se logra esto? Muy simple, no jueguen a ser Dios. Así es fácil. Pretender que desde Quito decían, si yo tengo que comer hoy arroz con carne o ceviche, es una falacia. Eso tengo que decirlo yo, porque soy yo el que tengo que decir que quiero. Y si yo me quiero unir con Guayas y Manabí, pues me uno con Guayas y Manabí, pero no me tienen que venir impuestos desde Quito. ¿Por qué? Porque no saben. Y el asunto es simple. Si yo traigo a cualquiera de los de las empladas y lo suelto en el sur de Guayaquil, se pierde, no sabe dónde ir. Pero vamos a decir las cosas de frente. Si a mí me llevan al centro de la ciudad de Napo y me dejan, yo tampoco sé dónde ir. Y eso no está mal. Pero entonces aceptemos la diversidad del país y aceptamos que es imposible conocerlo completamente y que la decisión debe pertenecer a los individuos. Si no, no vamos a ningún lado. No se olviden que el poder es transitorio. Lo dijo Clemente Yerovi hace muchos años. Incluso la gloria es pasajera, pero la oscuridad es para siempre. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, yo ahora funjo como alguien que está dentro de la Asamblea, aunque soy miembro también de Progreso, ahora funjo como alguien que está dentro de la Asamblea y les viene a contar un poco qué es lo que está pasando, justamente sobre los aspectos de los cuales Fernando nos acaba de contar un poco. La mesa que se encarga de ver el tema de las autonomías es la mesa 4, de ordenamiento territorial y asignación de competencias. No sé qué tanto hayan podido ver quienes están aquí sobre esa mesa en los medios. La mesa, como todas, tiene 13 miembros, está presidida por una manabita que se llama Tatiana Hidrobo, es asambleísta del Movimiento País, y el vicepresidente es Gerardo Nicola, de la provincia del Tungurahua, ex gerente de la empresa municipal de agua potable de Ambato. Tatiana Hidrobo, olvidé mencionarlo antes, es historiadora. Pues, como en todas las mesas, hay 8 miembros del Movimiento País, 2 de Sociedad Patriótica, entre los cuales está Humberto Guillén, que fue prefecto de la provincia de Manabí, un representante de Pachacutic, un representante del Movimiento 1, que es Eduardo Maruri, a quien yo asesoro, y una persona del PRIAN, una asambleísta del PRIAN, que es Anabela Sin. Debo empezar diciendo que mi impresión, como miembro de un partido que no es de la mayoría, como alguien que asesora a alguien de un partido que no es de la mayoría, es que en la mesa 4 efectivamente hay bastante diálogo y apertura. Si bien hay un ambiente de tensión en varias mesas de la Asamblea, creo que la mesa 4 se distingue entre las otras, y lo digo sinceramente, en que realmente hay un proceso de diálogo y un proceso de apertura a las distintas propuestas. Puede que sea ingenuo pensarlo, pero yo personalmente no creo que existe un proyecto de constitución preescrito en lo que a autonomía se refiere, y aun si lo hubiere, no veo que la presidenta de la mesa y el vicepresidente de la mesa estén en la actitud de aceptar dichos proyectos de impuestos, porque los veo realmente interesados de crear un modelo que dure. Un modelo impuesto donde no se toma en cuenta la opinión de los distintos sectores y sobre todo el balance político, el balance de fuerzas políticas que existe en el país, no va a durar, y creo que sobre todo la presidenta de la mesa lo tiene bastante claro. Esto, por supuesto, sin negar que pueden existir fuertes diferencias sobre algunos de los aspectos que tienen que ver con autonomía y que probablemente van a ser problemáticos en el momento en que ya se entre la redacción de un texto. Hay 5 cuestiones que creo que son aquellas en las cuales se centra el debate en la mesa y en las cuales la mesa va a tener que tomar posiciones muy claras. Y algunas de estas cosas le van a sonar familiares, sobre todo después de la exposición de Fernando. Pero creo que vale la pena repetirlos porque desde dentro de la mesa creo yo que son las cuestiones en las cuales se está centrando el debate y sobre todo la preocupación de los asambleístas. La primera pregunta clara es la definición de los niveles de gobierno. ¿Cuáles son y qué van a hacer de ahora en adelante según la Constitución? Hoy en día, como ustedes saben, el Ecuador tiene 4 niveles de gobierno: el gobierno central, el gobierno provincial, el gobierno municipal y las juntas parroquiales, que si bien tienen pocas atribuciones, son consideradas un nivel de gobierno. La mesa va a tener que decidir si mantiene esos niveles de gobierno o si crea un nuevo nivel llamado comunidad autónoma,
gobierno autónoma, etcétera, o si más bien lo que hace es mantener los actuales niveles y dotarlos de de mayores o nuevas atribuciones. Entonces, esa es una primera cuestión, y en la cual les puedo contar que, si bien no hay una definición, creo que hay bastante renuencia a crear un nuevo nivel de gobierno, porque todos los asambleístas en la mesa parecerían estar de acuerdo en que crear un nuevo nivel de gobierno sería crear mayor burocracia, y aquí lo que se trata es de agilitar la administración pública. Creo que todos los tienen claro. Segundo, y esto es una pregunta un poco más compleja, es definir qué es autonomía. Hay un acuerdo claro, creo yo, y todos los asambleístas en la mesa parecerían tener bastante claro que el modelo centralista ni ha funcionado en el país, ni funcionará desde un punto de vista técnico, pero tampoco desde un punto de vista político, porque existen demasiadas demandas de tener el gobierno cerca por parte de los ciudadanos. Y ellos reconocen, creo yo, que esto es especialmente claro en el caso de Guayaquil. Pero el problema es definir qué es autonomía, porque todo el mundo habla de autonomía y todo el mundo defiende la autonomía, inclusive los asambleístas del Movimiento País. Pero ya cuando se entra a definir qué es lo que es autonomía es cuando pueden haber los problemas. Y creo que la mesa ha evitado todavía llegar a discutir esos temas. Creo yo que los temas más controversiales van a ser la capacidad legislativa de los gobiernos autónomos y también qué tanta autonomía tienen en el momento de formarse, si es, por un lado, si se tratará de comunidades que se formen por voluntad de los ciudadanos, expresada a través del voto, o si más bien va a haber una formación de regiones prediseñada por el gobierno, SEMPLAES, es decir, por alguien que no es el ciudadano. ¿Por dónde va la mesa en este momento? Les diría yo que hay una voluntad expresada de que las regiones se formen efectivamente por votación ciudadana. Creo yo que nadie en la mesa piensa que podría funcionar en este país un sistema de regiones prediseñadas, por más de que crean en el presidente y su proyecto, como efectivamente creen los asambleístas del Movimiento País. Pero yo diría que efectivamente lo que va a salir de la mesa en cuanto a texto constitucional es un proceso mediante el cual las autonomías se puedan formar por voluntad de los ciudadanos. Las condiciones bajo las cuales se podrían constituir estos gobiernos es algo por definir efectivamente, y creo que la pregunta más grande y más complicada ahí es a partir de qué estructura actual se pueden formar las autonomías o gobiernos autonómicos. Como ustedes saben, la propuesta del alcalde Nebot, expresada en un proyecto de ley sobre autonomías enviado al Congreso hace más de un año, decía que cualquier cantón de más de 200.000 personas se podía constituir en gobierno autónomo, y además cualquier provincia, con lo cual se podría permitir que tanto lo que hoy son las provincias sean gobiernos autónomos, como los cantones se conviertan en gobiernos autónomos. Entonces, creo yo que de lo que he visto en la mesa, no habría suficiente apertura para permitir que tanto los cantones y las provincias se conviertan en gobiernos autónomos. Pienso yo que el ánimo va más por el lado de que las autonomías, los gobiernos autónomos se constituyen a partir de las actuales provincias, porque se considera que los cantones son demasiados, que habría tal vez demasiados gobiernos autónomos y sería un manejo difícil esto derivaría en un manejo difícil de la administración pública. Pienso yo que ahí puede lograrse un acuerdo entre las distintas posiciones extremas, como diría yo. Tal vez por un lado está la de las SEMPLAES y por otro lado está la del alcalde Nebot, la de SEMPLAES presentando regiones predefinidas y la del alcalde Nebot permitiendo que cualquier cantón se constituya en gobierno autónomo. Pienso yo que en lo que va a terminar decidiéndose la mesa es en que se pueda constituir cualquier provincia en gobierno autónomo y además ciertos cantones, probablemente poniendo un límite poblacional, es decir, que los cantones con más de 500.000 habitantes o más de 1 millón de habitantes puedan acceder al gobierno autónomo. Tal como se presentan ahora las tendencias políticas en la mesa, es lo que yo pronosticaría, y pienso yo que además eso sería, y esto es una opinión personal, eso sería un modelo políticamente fácil de mantener, si no perfectamente adecuado para efectos de administración pública.